Gracias por acompañarnos en nuestro espacio Opiniones, complemento de la jornada informativa de cada día. Seguramente usted, igual que nosotros, está siguiendo de cerca los resultados electorales en todas las áreas, y una de ellas es la observación de los organismos internacionales, en este caso la misión de observadores de la Unión Europea, que ha estado en el país ya por 3 meses observando el proceso electoral, no solo el presidencial, sino realmente todo el proceso, y eso creemos importante de serlo, hablar sobre cómo hasta la fecha este proceso electoral ha evolucionado y cómo desde afuera se mira la democracia que estamos viviendo los salvadoreños. En ese sentido, José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión de observadores, es nosotros. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que podamos nuevamente hacer esta evaluación ahora después de la elección presidencial. Gracias a ti, Rafael. Es un placer estar aquí. 3 meses de trabajo, ¿ya casi finalizan o hasta cuándo se van a quedar? ¿Cómo es el proceso para entender un poco? Bueno, claro, naturalmente la misión ya está saliendo, ahora falta que regresen los observadores de terreno. Nosotros todavía tenemos que hacer un trabajo que continuemos en Europa de formulación de propuestas de reforma legislativa en materia en El Salvador, porque es uno de los puntos importantes de nuestros informes y de nuestro mensaje a la opinión pública y a la clase política del país. Son necesarias reformas. Ahora, a partir de ahora, trabajaremos en la formulación de un proyecto, de una propuesta estructurada y para ponerla a disposición del nuevo Parlamento y del nuevo Gobierno. ¿Qué pasó de las elecciones de alcaldes y diputados a la elección presidencial? ¿Hubo cosas que le llamaron la atención, situaciones que se transformaron, que se modificaron dentro del proceso? Evidentemente, pues lo que hubo es un aumento de la polarización, pero la polarización no en un sentido necesariamente negativo, sino que sencillamente, bueno, dado el sistema de elección presidencial, que hace falta la mitad de los votos más uno para ganar, sea en la primera vuelta, sea en la segunda, pues digamos la derecha del espectro político del país decidió presentar una sola candidatura a través de la retirada del PCN y del PDC, y eso naturalmente generó una situación de bipartidismo. La campaña ha sido muy tensa en este último tramo. Ha habido un abuso de mensajes de miedo y de alegaciones infundadas de fraude, es decir, por un lado y por el otro. Los dos partidos han tenido, curiosamente, diría más que los dos candidatos, los dos partidos han tenido un doble mensaje, uno como para los espectros medios, los campos medios del panorama político, de programas moderados, de palabras moderadas en general, y por otro lado pues ha habido una campaña, sobre todo en los medios, bastante agresiva y bastante contraria al espíritu de los acuerdos de paz. No hay duda que la alternancia es un elemento que le hacía falta al proceso democrático del país. Cierra un círculo que estaba pendiente, es decir, probarla en ese sentido, de que haya alternancia, pero no solo podemos medir la democracia por eso. ¿Cómo está nuestra democracia según lo analizan ustedes en ese sentido? Bueno, efectivamente la alternancia es importante, pero para nosotros como observadores más importante es que existan las condiciones para que, si el pueblo lo decide, se pueda producir la alternancia, ¿no? Y en este caso hemos visto que el sistema salvadoreño, la democracia salvadoreña, pues ha creado las oportunidades para que una nueva fuerza política ocupe la presidencia, y algo que es absolutamente novedoso e histórico en la vida política de El Salvador. En ese sentido, creemos que el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de su composición partidaria, que es algo que nosotros creemos que cambiar porque la ciudadanía está ya cansada de tener que tener tantas sospechas sobre la gestión de sus elecciones, a pesar de eso han conseguido que organizarlo esto de tal manera, con la participación de los partidos políticos en las juntas receptoras de voto, que al final pues la voluntad que han expresado libremente los salvadoreños pues se haya plasmado en unos resultados que han sido anunciados con celeridad. Eso le ha dado mucha tranquilidad y mucha seguridad a la noche del pasado domingo, y que ha permitido que con madurez política el candidato Rodrigo Ávila haya reconocido su derrota, y con moderación y esperando a que los resultados oficiales fueran ya irreversibles en términos estadísticos, el presidente electo Mauricio Funes pues haya lanzado su discurso.
¿Estamos siendo más democráticos? ¿El Salvador está de verdad entrando a un proceso de una democracia más real? Porque pareciera que los ciudadanos entendemos mucho más democracia, es decir, por la forma en la que han ido a ejercer el voto, han terminado aceptando los resultados, no hubo problemas, pero el sistema en sí se abre para la democracia. Yo creo que es definitivamente, y que además el ejemplo de madurez que demostraron los salvadoreños votando el pasado día 15, no por a quién votaran, sino por cómo votaron, ha sido fabuloso, sobre todo después de una campaña tan plagada de mensajes conflictivos y agresivos. También madurez de los partidos políticos, en el sentido de que ellos han nombrado a los miembros de las juntas receptoras de voto, la composición de las juntas era paritaria, no había posibilidad de deshacer el empate. A nosotros nos parece muy bien que fuera la decisión el poner 2 de cada partido como miembros de las juntas receptoras de voto, que fuera una decisión consensuada entre Arena y el FMLN. Al final, los miembros de las juntas demostraron que apenas impugnaron votos, que firmaron las actas y que por lo tanto no hubo ni boicot ni bloqueo como se había creado. Y eso es otro ejemplo más de madurez. Entonces, madurez del electorado votante, madurez de los miembros políticos de las juntas electorales de voto y madurez de los candidatos a la hora de enfrentar con mesura y con calma las 3-4 horas posteriores al cierre de las urnas. ¿Qué opinan respecto a cómo se conformaron al final también las alianzas y a generar los 2 bloques? ¿Esto es plural realmente, como lo exige la democracia, o al menos nuestra democracia, que dice que debe ser plural? ¿Qué pasa en este esquema en el que vamos a entrar, podríamos entrar a un bipartidismo, o eso no es relevante? Bueno, yo creo que de alguna manera, en lo que se refiere a las presidenciales, El Salvador, desde los acuerdos de paz, siempre ha estado en un bipartidismo, ¿no? Pero ha sido una decisión legítima de una parte del espectro político el decidir ir con todo a primera en vez de esperar al desgaste de una primera vuelta. Es una decisión política que a nosotros nos corresponde valorar. Lo que sí nos corresponde valorar como misión de observación, naturalmente, es algunos elementos del proceso de cómo se hizo eso. Que concretamente la retirada del candidato Tomás Chévez y a la vicepresidencia de la García Aguirre por parte de CN, que fueron retirados por la cúpula de su partido sin contar con la anuencia, con el acuerdo de los propios candidatos. Les expulsaron porque una de las condiciones es que hay que militar, y con eso ya pues introdujeron la demanda al tribunal. A nosotros nos parece que eso lo que pone de manifiesto, por un lado, es primero que la legislación electoral contiene enormes lagunas. Por ejemplo, no se dice cuándo, cómo y por qué se puede retirar al candidato que ya ha sido que ya ha sido aceptado como candidato a la presidencia, ni más ni menos. Ni siquiera está regulado eso. Por otro lado, al no estar regulado, eso hace que sea el Tribunal Supremo Electoral quien tenga que decidir. ¿Qué nos encontramos? Pues como esa decisión se trata de una decisión que puede tener impacto político, naturalmente para el frente era mejor que las fuerzas de derecha perecieran con varios candidatos porque dividían el voto. Para la derecha era mejor que se retirara la candidatura porque así iban con más fuerza a la contienda del pasado domingo. Y al final vota el tribunal, y en vez de votar por unanimidad conforme a principios jurídicos o por ese tipo de razonamiento, pues nos encontramos con un voto claramente político. 3 es exactamente el mismo que se produjo cuando, antes de que nosotros llegáramos, se decidió separar las 2 elecciones. 3-2, los mismos magistrados votando el 3 y los mismos magistrados votando el 2. Por tanto, nos parece que eso son cosas que hay que superar, que la administración electoral, en lo que se refiere a este tipo de decisiones con calado político, de orden jurisdiccional o administrativo, da igual, pero con calado político, desde luego debe de tener una neutralidad y una independencia por encima de cualquier cosa. Eso solo se